La clasificación del Gran Premio de Canadá no nos ha defraudado, hemos tenido clasificación bajo la lluvia con esa transición en la que hemos empezado con neumáticos de lluvia extrema y hemos ido pasando hasta los neumáticos de lluvia intermedios. Ha habido un momento en el que se ha pensado en poner neumáticos de seco, es más, George Russell ha llegado a poner neumáticos de seco, pero no han sido aún así útiles. Aún así hemos tenido una clasificación brutal con un segundo puesto de Fernando Alonso, así que vamos a hacer el resumen a esta clasificación del Gran Premio de Canadá, comenzando por los eliminados en la Q1 que han sido tal que estos: Yuki Tsunoda en 20ª posición, Nicolás Latifi en 19ª posición, 18ª posición para Lance Stroll, 17ª posición para Sebastian Vettel y 16ª posición para Pierre Gasly. Vemos a los dos Alfa Tauri que han caído en esta Q1. Yuki Tsunoda iba a salir desde el fondo de la parrilla, ni siquiera prácticamente ha llegado a rodar, simplemente ha rodado 4 vueltas cuando el resto de pilotos han llegado a rodar más de 10 y más de 11 muchos de ellos. Y vemos también a los dos Aston Martin. Sebastian Vettel, que había marcado el cuarto mejor tiempo en los libres 3, le han cambiado el setup para la clasificación, no se ha encontrado cómodo, no encontraba el agarre, lo ha dicho incluso por radio que estaba muy diferente a como ha estado en los entrenamientos libres 3 que hemos vivido en el día de hoy, y que finalmente pues ha acabado cayendo en esa Q1. Vamos allá con los resultados en la Q2, han sido tal que estos: en 15ª posición Charles Leclerc, 14ª posición para Lando Norris, 13ª posición para Sergio Pérez, 12ª para Alexander Albon y 11ª posición para Valtteri Bottas. 15ª posición para Charles Leclerc, lo mismo que Yuki Tsunoda, los dos ambos salían al fondo de la parrilla por cambiar componentes en su motor, simplemente Charles Leclerc quería quedar por delante de Tsunoda para salir en 19ª, lo ha conseguido y ni siquiera ha llegado a salir en esta Q2. Lando Norris, que ha tenido problemas, por eso prácticamente no ha podido ni siquiera completar ningún tiempo porque ha ido encadenando problemas y finalmente no ha podido llegar a rodar. Sergio Pérez cae en esta Q2 debido a que cuando han cambiado los neumáticos intermedios se ha ido contra el muro en la curva 3 y por eso finalmente ha tenido que acabar abandonando. Pedía que le empujaran los comisarios, no han podido y finalmente ha tenido que abandonar en esa Q2 y no ha podido pasar de ahí. Veremos si mañana acaban decidiendo cambiar el motor. Vemos a Alexander Albon, que se había conseguido meter en esta Q2, así que ha sido bastante sorprendente, y vemos a Valtteri Bottas, que por segunda vez consecutiva es superado por su compañero de equipo. Es más, vemos a Wang Yuzu metiéndose por primera vez en su carrera deportiva en la Fórmula 1 en esta Q3, estaba súper contento. También en esta Q3 han conseguido meter los dos Haas, entre ellos también Mick Schumacher, que saldrá dentro de ese top 10 intentando conseguir sus primeros puntos. Y ya en esta Q2 veíamos a Fernando Alonso acabando en esa segunda posición, también veíamos a un Max Verstappen con los neumáticos intermedios imbatible, llegando a marcar cada vez que marcaban los pilotos que estaban en la zona alta, luego él marcaba un segundo más rápido, ha sido súper veloz y ya se iba viendo desde esta Q2. Y finalmente los resultados en la Q3 han sido los que estáis viendo en pantalla. Wang Yuzu ha quedado en esa 10ª posición, Daniel Ricciardo en 9ª posición, 8ª posición para George Russell, que fue el único que intentó cambiar a los neumáticos de seco, 7ª posición para Esteban Ocon, 6ª posición para Mick Schumacher, 5ª posición para Kevin Magnussen, 4ª posición para Lewis Hamilton, 3ª posición para Carlos Sainz, 2ª posición para Fernando Alonso, y quien ha conseguido la pole, el poleman, es Max Verstappen. Max Verstappen, que ha hecho la segunda pole de la temporada en este Gran Premio de Canadá, no tenía Charles Leclerc, Carlos Sainz no ha podido, es que además Max Verstappen ha estado imbatible en el día de hoy, ha hecho una vuelta espectacular, más de 5 décimas de diferencia tiene con el segundo puesto, ha sido simplemente espectacular. Tan solo el primer sector sí que se lo llevaba Carlos Sainz, pero el segundo y el tercero era imbatible, y en esa última chicane en el muro de los valientes conseguía sacar muchísimo tiempo. La sorpresa del día la ha dado Fernando Alonso. Fernando Alonso ha quedado en esa segunda posición, se le vio en los entrenamientos libres del viernes muy bien, muy rápido, también en condiciones de seco se le ha visto bastante bien, así que para mañana, que en teoría no debería de llover, también va a estar bastante bien. Y ya en las libres 3 con los neumáticos también de mojado se le veía bastante fuerte y la clasificación ha sido tal que así. Primera línea para Fernando Alonso, primera vez que lo consigue desde Alemania 2012, que lo hizo consiguiendo la pole, es la última pole que Fernando Alonso ha conseguido en la Fórmula 1 y fue la última vez que salió primero o segundo, y aquella carrera Fernando Alonso la acabó ganando. En declaraciones lo que ha dicho el piloto español es que mañana le va a lanzar el coche a Max Verstappen. Carlos Sainz ha quedado en esa tercera posición, ha perdido mucho tiempo en el muro de los valientes y por eso ha bajado hasta esa tercera posición. Se sintió muy cómodo con los neumáticos de lluvia extrema, no tanto con los neumáticos intermedios, y por eso ha perdido puntos. Aún así en seco también es muy veloz y ha dicho que mañana tiene una muy buena posición para pelear por la victoria. Vemos a un Lewis Hamilton en cuarta posición, que no se ha sentido tampoco muy cómodo, pero finalmente ha conseguido sacar el máximo provecho a su Mercedes y acabar en esa cuarta posición, saliendo al lado de Carlos Sainz. Vemos a los dos Haas muy arriba, sorprendentemente. Mick Schumacher se ha quedado además muy cerca de su compañero de equipo, así que han estado los dos bastante bien. En séptima posición vemos a Esteban Ocon, el Alpine hemos visto que es rápido con Fernando Alonso, también lo ha conseguido hacer Esteban Ocon bien, aunque obviamente ha quedado muy lejos de su compañero de equipo. En octava posición saldrá George
Russell, como digo, en los últimos intentos, cuando han cambiado todos a un set de neumáticos intermedios nuevos, él lo ha optado por esos neumáticos blandos, pero en esa curva 1, la primera curva que ha hecho con los neumáticos de blando, al final se ha ido fuera, seguía estando mojada la pista y no ha podido ni siquiera mejorar. Por suerte para él, no saldrá en esa 10ª posición que había posibilidad de hacerlo, porque luego en 9ª posición ha quedado Daniel Ricciardo, no ha podido mejorar, y como comentábamos, Wang Yuzu, que ya había conseguido meterse en esa Q3, ya era para él todo un logro, porque en radio se le ha visto súper contento, finalmente saldrá en esa 10ª posición. Eso ha sido el resumen a la clasificación del Gran Premio de Canadá 2022, con ese segundo puesto de Fernando Alonso. Veremos qué son capaces de hacer mañana en condiciones de seco que se supone que vamos a tener en la carrera de mañana en el Gran Premio de Canadá. Dejadnos en los comentarios todo lo que opinéis y os contaremos toda la actualidad en Car and Driver.